Me llamo Alba Rivas, sargento del Ejército de Tierra de España. Tengo 26 años y me entrenaron para enfrentar enemigos en desiertos lejanos, en selvas hostiles y en zonas de guerra donde cada sombra podía ocultar una trampa. Pero nadie me preparó para el campo de batalla más cruel, la mesa de Navidad de mi propia familia. El aroma del pavo asado flotaba en el aire, mezclado con villancicos y una paz fingida. En esa escena doméstica, con la vajilla reluciente y las luces parpadeando en el árbol, Danny, mi hermano mayor, me miró como si fuera una intrusa y soltó, con una sonrisa envenenada: Deberías dar gracias por seguir teniendo un techo al que volver y vivir de gorra. Sus palabras fueron un disparo. Elena Soler, mi madre, fingió no oírlo mientras se servía más puré de patatas. Mario Rivas, mi padre, simplemente carraspeó y desvió la mirada hacia el mantel, como si examinar el bordado fuera más urgente que intervenir. Respondí con voz firme, esa calma templada que los años en uniforme me habían enseñado. No vivo de nadie. Llevo 2 años enviando dinero todos los meses a esta casa. Danny se levantó de golpe. Lo que vino a continuación fue seco, preciso y brutal. Una bofetada. El sonido retumbó entre las paredes como un látigo. Me ardió la cara, pero no me quebré. Me escupió. Fuera de mi casa, inútil. Me empujaron a la nieve, descalza, con el rostro ardiendo. No lloré. No sabían que no estaban echando a una hija. Estaban declarando la guerra a una soldado. Si tú también lo has dado todo por los tuyos y aún así te trataron como si no valieras nada, dime en los comentarios desde dónde me lees. Dale a me gusta y suscríbete. Porque esta es la historia de cómo una mujer traicionada preparó la última despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN de su vida. La paz debería haberse olido primero. En nuestra casa de las afueras, en un barrio de Westerville, la Nochebuena olía exactamente como mandaban los cánones de Ohio: pavo horneado a fuego lento, la salsa de arándanos de mi madre burbujeando con canela en la cocina y el inconfundible frescor del abeto decorado en el salón. Desde la radio sonaba Bing Crosby, soñando con una blanca Navidad. Todo estaba en su sitio. La cubertería pulida brillaba bajo la lámpara del comedor. En los platos, una estampa digna de una postal: pavo, cazuela de judías verdes con cebolla crujiente, puré de patatas y salsa espesa. Una imagen de calidez, de hogar, de familia. Pero las imágenes también mienten. Llevaba 3 días de permiso en casa, y la paz era tan fina como la capa de hielo en un charco. Danny, 3 años mayor que yo y heredero predilecto de los Rivas, se sentaba enfrente con su copa de vino tinto. Era jefe de proyecto en la empresa financiera de mi padre, un título rimbombante que le servía básicamente para vestir camisas caras y despreciar mi vida como militar. Inició su ataque con la sutileza de una operación táctica. ¿Otro permiso largo, Alba? Qué suerte que te paguen por vaguear. Me mantuve en calma, tono firme, sin alterarme. Se llama permiso, y me lo he ganado. Claro, tu paguita del gobierno, dijo con una risita, apurando ruidosamente el vino. A veces se me olvida que eso se considera un trabajo de verdad. Elena, con esa urgencia propia de quien intenta apagar un incendio con una servilleta, cambió de tema con una voz tan forzada como inútil. Dicen que este año sí va a nevar en Nochebuena. ¿No es precioso? Nadie le respondió. El intento de sostener la fachada de familia feliz se desmoronaba. Yo decidí no entrar en su juego. No me dejé provocar. Contra el enemigo no se grita, se responde con datos, con hechos, así nos entrenan. No es una paguita, dije, dejando el tenedor. He enviado más de $10,000 en los últimos 2 años para ayudar con la hipoteca. La reacción fue inmediata. Un tenedor chirrió contra un plato. Mario, que hasta entonces había actuado como general retirado, se aclaró la garganta con nerviosismo, interesado súbitamente en el dibujo de su servilleta. Danny, en cambio, soltó una carcajada que no tenía nada de divertida. Era un disparo. ¿10,000? Bufó, rojo de vino y soberbia. ¿Y crees que eso es generoso? Eso es tu deber. Eso es el alquiler por vivir aquí. ¿No lo entiendes? Alquiler. No eres una benefactora. Eres una inquilina más. Con una sola frase, redefinió mi sacrificio como una simple transacción, como si cada turno extra, cada dólar ahorrado, cada noche sin dormir valiera lo mismo que una cuota de piso compartido.
Lo hizo con una sola frase, tan cruel como precisa. Dani Rivas destrozó el sentido de todo lo que había dado. Mis remesas mensuales, las noches en vela, los lujos que me negué en destinos lejanos para ayudar en casa, todo reducido a una simple transacción. Un acuerdo miserable, sin amor, sin valor. Me quedé muda. El impacto fue inmediato, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. El ambiente se volvió espeso, irrespirable. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas chirriaron sobre la tarima barnizada, rompiendo el falso silencio. Me levanté con el cuerpo firme, pero la voz contenida. No tienes derecho a hablarme así. No vi venir el golpe. En un instante, Dani estaba de pie. Su brazo cortó el aire en un arco seco y violento. El sonido fue un chasquido brutal, como el crujido de un hueso. Una descarga abrasadora estalló sobre mi mejilla izquierda y la cabeza me giró por completo. Todo dio vueltas. Las luces navideñas se convirtieron en estelas borrosas. Un pitido agudo invadió mi oído, desgarrador, persistente. En medio de ese zumbido vi a Elena Soler hacer un gesto casi quirúrgico. No me miraba a mí, observaba el mantel blanco inmaculado. Una gota de salsa se había salpicado cerca del plato de Dani. Con delicadeza, apretó su servilleta y la limpió. Una mancha en la mesa le importaba más que la que ardía en la cara de su hija. Entonces habló Mario Rivas. Su tono era tranquilo, sin alarma, y no se dirigía a mí. Miró a su hijo, que aún respiraba con violencia, y dijo: Ya basta, hijo, no ensucies tus manos, no ensucies tus manos. Aquello me golpeó con más fuerza que la bofetada. No le recriminaba la violencia, me llamaba suciedad. Mi simple presencia era una mancha que empañaba su escena navideña. Ya no era su hija, era un estorbo, un objeto, una vergüenza que había arruinado la fotografía familiar. La complicidad ya no era silencio, era abierta, confirmada, legitimada. Dani dibujó en su rostro una mueca de triunfo. Rodeó la mesa como un depredador y me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. Lo has oído, murmuró con aliento a vino rancio. Lárgate. Me arrastró tambaleando hacia el pasillo, más allá del árbol perfectamente decorado, hasta la puerta trasera. Fuera de mi casa. Abrió de un empujón y el aire gélido de diciembre me golpeó como una ráfaga de cuchillas. Me lanzó con violencia al patio. Mis pies descalzos tocaron el hormigón helado cubierto de escarcha. La puerta se cerró de un portazo tras de mí. El sonido seco del cerrojo marcó el final. Me quedé allí, temblando. No de frío, temblaba por dentro, por el seísmo que acababa de desatarse. A través del cristal empañado, la luz cálida del comedor seguía brillando. Oí la voz de Elena, amortiguada por la madera. Alba, deja de hacer un espectáculo. Estás avergonzando a tu padre, avergonzando. Eso era. Para ellos, mi dolor no era más que una molestia pública. El frío comenzó a ascender por mis piernas, pero no era tan cruel como la verdad que se abría paso en mi pecho. El ardor de la bofetada se diluía, reemplazado por una frialdad nítida, implacable. Aquello no era una discusión familiar, era una expulsión, una operación enemiga. No llamé a la puerta, no grité, no lloré. El entrenamiento militar tomó el control. Evaluar, identificar la amenaza, establecer nuevo objetivo. Miré aquella casa iluminada. Ya no era un hogar, era un cuartel enemigo. Me di la vuelta y caminé, descalza, hacia la oscuridad del jardín cubierto de nieve. Ya no era una hija de permiso, era una soldado abandonada tras las líneas enemigas, y comenzaba mi despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN de reconocimiento. El único refugio que me vino a la mente fue un Motel 6 junto a la autopista, su letrero iluminado, como un faro hostil en medio del deshielo. Pagué la habitación con unos billetes arrugados que había reservado para regalos de última hora. El recepcionista, tras la mampara de plástico, apenas levantó la vista del televisor. Para él, yo era otra alma perdida de la noche. Y no se equivocaba. La habitación 114 olía a tabaco viejo y a detergente barato. La moqueta era fina, gastada. El edredón floral, áspero como papel de lija. Era todo lo opuesto a la falsa calidez de la que acababan de echarme. Aquellas alfombras mullidas, las luces suaves, el olor a pino y pavo, eran mentira. Esta habitación
en su miseria desnuda y anónima, era la verdad. Solté las llaves sobre la mesita tambaleante y me encerré en el baño pequeño, sin mirar atrás. La luz fluorescente zumbaba con una insistencia casi violenta, iluminando cada rincón con una frialdad despiadada. Apoyada sobre el lavabo, los dedos aferrados al porcelánico helado, me observé en el espejo. Mi mejilla ya mostraba los tonos oscuros de la batalla, un mosaico de rojos furiosos y morados profundos, una herida visible, pero lo que veía en ese reflejo no era nuevo, era solo el primer golpe que los demás podían ver. Aquella marca física había activado un archivo oculto de cicatrices invisibles, y entre todas una sobresalía, el sabor a helado de vainilla barato y sudor pegajoso en un verano sofocante de Ohio. Tenía 14 años, y durante 3 meses enteros viví con una sola meta en mente: conseguir una bicicleta de montaña Schwinn, plateada, elegante, con 21 velocidades. Para mí no era un juguete, era libertad, un pasaporte para recorrer caminos, llegar al embalse, escapar del barrio y por fin poseer algo realmente mío. Pasé junio, julio y agosto trabajando en una heladería local, sirviendo conos de crema en un uniforme de poliéster que me asfixiaba bajo el sol. No gasté ni un céntimo. A mediados de agosto era mía. 2 semanas de libertad absoluta. Hasta que un sábado el espacio en el garaje donde debía estar apareció vacío. Una hora más tarde, Dani Rivas, con su chulería de príncipe intocable, entraba por la rampa arrastrándola, la rueda delantera doblada, el manillar torcido, el freno colgando. Me ardieron los ojos. ¿Qué has hecho?, le grité. Encogió los hombros. La cogí para dar una vuelta. Me comí un bordillo. No pasa nada. ¿No pasa nada? Ni siquiera pediste permiso. Y la destrozaste. Corrí a la cocina, el corazón palpitando de rabia, dispuesta a presentar mi caso como en un juicio. Elena Soler soltó ese suspiro cansado tan suyo como si hubiera interrumpido la paz mundial. Ay, Alba, por favor. Ni siquiera me miró. Es solo una bici. Tu hermano la necesitaba para ver a sus amigos. Solo una bici. Con esas 3 palabras borró todo mi verano. Mario Rivas apareció, echó un vistazo superficial a la bicicleta rota, luego a su hijo. Sacó la cartera, le tendió un billete de 20. Ten más cuidado la próxima vez, hijo. No hubo disculpas. Nadie ofreció repararla. Aquella bicicleta, que simbolizaba mi esfuerzo, mi independencia, terminó arrinconada en el garaje como un trasto inútil. Ese fue el verdadero golpe, el dolor silencioso de entender que para ellos yo simplemente importaba menos. El zumbido fluorescente me devolvió al presente. Me llevé la mano a la mejilla. La niña que lloró por aquella bici ya no estaba. En su lugar, una mujer sin lágrimas que derramar. Sentir era un lujo que una soldado en zona hostil no se puede permitir. Era momento de pensar, de actuar. Me senté al borde de la cama rígida. No lloré. Hice lo que me enseñaron a hacer. Redacté mentalmente un informe post-despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN. Evaluación de amenazas. Sujeto 1. Dani Rivas. Agresor directo. Hostil sin disimulo. Punto débil. Arrogancia. Sujeto 2. Mario Rivas. Comandante en la sombra. Autorizó el ataque. Punto débil. Su reputación. Sujeto 3. Elena Soler. Proporciona cobertura emocional al enemigo. Punto débil. La obsesión por mantener la fachada familiar. Mi entrenamiento, el mismo que tanto menospreciaron, se convertía ahora en mi mejor arma. Cada emoción era reemplazada por análisis frío. Saqué el móvil. Su brillo cortaba la oscuridad como un cuchillo. Abrí la app del banco. Mis dedos se movieron con precisión quirúrgica. 2 años de transferencias, una a una, bajo el concepto de apoyo familiar. Captura de pantalla. Todas. Encendí el portátil. Me conecté al Wi-Fi inseguro del motel. Creé una carpeta encriptada. Operación Regreso a Casa. No era una hija dolida buscando compasión. Era una oficial de inteligencia recabando pruebas de una organización hostil. Cada transferencia, una bala. Cada recuerdo, una coordenada. Era el mapa de un desequilibrio sistémico que llevaba años fraguándose. Y entonces llegó. El golpe más duro. No en forma de bofetada, sino como un vacío absoluto, la certeza de que quienes debían ser tus aliados eran, en realidad, el enemigo.
Me invadió una soledad tan profunda que apenas podía respirar, y justo en ese abismo pensé en él. Joaquín Rivas, mi abuelo, infante de Marina, luchó en Vietnam. Llevaba 5 años muerto, pero su voz aún era un faro en mi memoria. La última vez que le vi fue en la habitación blanca y silenciosa del hospicio. Estaba débil, casi transparente, pero sus ojos seguían siendo fuego. Me tomó la mano con firmeza inesperada. Su voz, áspera y quebrada, me susurró. No ven lo que llevas dentro, Alba, pero yo sí. Nunca te rindas, nunca. No era un consejo, era una orden. Dejé todo. Me agaché junto a mi mochila táctica. Mis dedos buscaron un objeto familiar. La vieja brújula de latón que él me regaló pesaba lo justo, la tapa lisa de tanto uso. A él le guió entre disparos y junglas, ahora era mi guía. La sostuve entre las palmas, mientras la aguja temblaba antes de marcar el norte. Mi despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN ya no era ganarme su aprobación, ni su respeto, ni siquiera venganza. Era cumplir con la promesa de mi abuelo. Luchaba por la niña a la que le arrebataron un verano, por la soldado en la que él siempre supo que me convertiría. El objetivo estaba claro. La guerra acababa de comenzar. La habitación de motel era solo un refugio provisional, no un cuartel de operaciones. Una despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN de esta envergadura requería recursos que aún no tenía. Necesitaba una red fiable, una impresora y anonimato. A la mañana siguiente dejé el Motel 6 y conduje hasta el único lugar que me ofrecía las tres cosas, la Biblioteca Pública de Westerville. Era un edificio de ladrillo discreto, un remanso de paz suburbana. Dentro el aire olía a papel viejo y abrillantador de suelos. Gente repartida en las largas mesas de roble, un universitario exámenes encima, una madre leyendo a su pequeño, un anciano dormitando tras el periódico. Todos buscaban silencio, lectura o escapatoria. Yo había venido a preparar la guerra. Localicé un terminal vacío en un rincón apartado. Aquella esquina sería mi puesto de operaciones. Inicié sesión como invitada. El teclado de plástico barato resonaba bajo mis dedos. El objetivo del día era sencillo: convertir 2 años de recuerdos difusos y dolorosos en un arsenal tangible e incontestable. En el ejército, a esto se le llama preparación de despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN. El trabajo aburrido y paciente de reunir inteligencia, valorar recursos y montar la logística antes de pisar el campo. Empecé por la pista digital: archivos de correo, extractos bancarios, historiales de pagos de suministros. Durante horas repasé metódicamente los escombros digitales de mi vida. Cada documento encontrado era una bala más. Metía monedas en la ranura de la impresora pública. Cada cuarto caía con un tintineo metálico. La máquina cobraba vida y vomitaba hojas que recogía y archivaba con prisa. 25 céntimos por un extracto bancario que mostraba mis transferencias mensuales. 50 por una cadena de correos que confirmaba mi pago de la factura de internet de la casa. $1 por el recibo del fontanero que arregló el triturador de basura. Estaba, literalmente, pagando otra vez para demostrar que existía. La tarea me agotaba. Cada página impresa era una ola nueva de amargura. Hallé la factura del calentador del agua del invierno pasado. Recordé la llamada, la voz de Elena Soler, tensa con un histriónico pánico, diciendo que el piloto estaba apagado y que el agua estaba helada. Yo estaba en un ejercicio en el desierto de Mojave, pero interrumpí lo que hacía. Busqué señal satelital y pagué más de $1000 de emergencia con mis ahorros. Me sentí orgullosa en aquel instante, la que resolvía problemas desde la distancia. Pero al mirar la factura ahora, la línea del cliente mostraba un único nombre: Mario Rivas. Mi aportación no solo se había olvidado, la habían borrado. Mi sacrificio había sido reclamado por mi padre como suyo. La prueba más demoledora llegó por la tarde. Rememoré la conversación sobre una gotera en el techo del porche. Busqué en mis correos enviados de hace año y medio. Ahí estaba. Papá, mamá están preocupados por la gotera. Si vais justos, puedo cubrir la reparación. Decidme. Su respuesta corta: nos arreglaremos. Momentos difíciles. Gracias por ofrecerte. Cruce esa fecha con los movimientos de la tarjeta de Mario. Aún conservaba acceso porque años atrás le ayudé con su cuenta online, y apareció la trampa.
El mismo día que decía no poder pagar el arreglo del tejado, había un cargo de $800 en la tienda del pro del campo de golf, un juego nuevo de palos a medida para Dani Rivas. Puse ambas hojas juntas sobre la mesa de la biblioteca. La mentira era brutal, insultante. Un techo con fuga que podía costar miles era ignorado. Mientras tanto, el hobby de mi hermano se financiaba sin pestañear. Mi ofrecimiento sincero fue descartado para mantener la farsa del control. Canalizaron recursos hacia el hijo favorito. Durante todo el día, mi móvil vibraba en la mesa como metralla. Mensajes de Elena uno tras otro. Alba, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Tu padre está muy alterado. Esto no eres tú. Y la puntilla final cargada de culpa. Estás rompiendo la familia con tu dramatismo. Después llegaron las llamadas de Mario. Nunca dejó un mensaje. Lo dejó sonar y sonar. Una demanda muda para que respondiera, me sometiera. Eran sondas del enemigo, comprobaciones de mi posición y mi temple. Activé silencio de radio. No contesté, no colgué. Les dejé vibrar. Cada vibración era la prueba de que mi ausencia les afectaba. Ya no era un activo predecible, era una variable desconocida y eso les ponía nerviosos. Cuando la bibliotecaria anunció que cerraban en 15 minutos, mi pila de documentos alcanzaba casi 2 dedos de grosor. Me senté en la mesa vacía. La luz tenue del techo caía sobre el silencio de la sala. Empecé a ordenar los documentos con la precisión de un contable en un almacén militar. Fui creando portadas con letras grandes. Sección 1. Apoyo a la vivienda. Contribuciones a la hipoteca. Sección 2. Facturas de suministros, luz, agua, internet. Sección 3. Reparaciones y mantenimiento, fontanería, calefacción, electrodomésticos. Sección 4. Préstamos personales jamás devueltos. Dani Rivas. Miré la pila ya terminada, perfectamente sujeta con clips. El dolor de la traición ya no me mordía. Esa emoción se había consumido en el fuego helado de recopilar pruebas. Lo que sentía ahora era extraño, un orgullo frío. Aquello no era el diario de una niña herida, era el registro de una intendente, la oficial logística que mantiene a flote a toda una unidad. Durante años había abastecido a mi familia, asegurado su comodidad, garantizado su cuartel general en Zaragoza sin reconocimiento alguno. Esa montaña de folios era mi informe, la prueba de mi servicio, la rendición de cuentas que me debían desde hacía demasiado. Guardé el archivo en la mochila con cuidado. El arsenal estaba listo, la munición contada. Tocaba redactar los términos de rendición. Salí de la biblioteca cuando las farolas teñían de oro la nieve recién caída. La mochila pesaba como plomo con aquel archivo, mientras mi cuerpo se sentía hueco, drenado por las horas de trabajo meticuloso y asfixiante. El aire helado de Ohio me cortaba la piel, recordándome que llevaba pruebas suficientes para hundirlos, pero ningún lugar al que ir. No había probado bocado desde aquella cena de Navidad convertida en desastre. El hambre era un dolor sordo y constante. Conduje sin rumbo unas calles hasta que una luz cálida atravesó la penumbra. Un diner americano de los de toda la vida, con barra de formica y taburetes de vinilo rojo. El cartel de neón parpadeaba. Martin's Place. Aquel letrero llevaba allí décadas. Aparqué, con el estómago retorciéndose entre hambre y ansiedad. Conté los dólares que me quedaban, lo justo para un café. Quizá una tostada, nada más. Dentro, el aire olía a café recién hecho y a bacon chisporroteando. Era la calma después de la cena. Tras la barra, una mujer de unos 60 limpiaba con un paño húmedo. Sus ojos bondadosos se arrugaban al sonreír. Tenía la calidez de alguien que no necesitaba palabras para acoger. ¿Solo una? Preguntó con voz amable. Asentí y me senté en un taburete. Un café solo y una tostada, por favor. Sirvió el café en una taza de cerámica gruesa y lo dejó frente a mí. Acaricié la porcelana con mis manos heladas. Me miró fijamente unos segundos, deteniéndose en el moretón de mi mejilla. Vi la chispa de preocupación, pero no dijo nada. Se limitó a asentir y volvió a la cocina. Minutos después reapareció. No con tostada, sino con un cuenco humeante de sopa de pollo, cargada de verduras y trozos de carne desmenuzada. Hace frío ahí fuera, dijo con sencillez. Te vendrá bien algo que te caliente. Invita a la casa. Me quedé sin palabras. Iba a protestar, a decir que no podía pagarlo, pero sus ojos me desarmaron. Eran pura bondad.
Elena Soler había visto cómo me golpeaban y se preocupó más por una mancha en el mantel. Esta desconocida, en cambio, me ofrecía calor y alimento sin condiciones. Noté un nudo en la garganta. Gracias, susurré, con voz quebrada. Comí despacio. Cada cucharada era una caricia en el alma. Era comida sencilla, honesta, y sabía más a hogar que cualquier plato que hubiera probado en años. Lola Martín se mantuvo cerca, rellenándome el café, moviéndose con una eficacia tranquila. El silencio no era incómodo, era acogedor. Cuando terminé, se apoyó en la barra. Día duro, ¿eh? Preguntó con dulzura. Mi armadura empezó a agrietarse. No entré en detalles, no podía, pero las palabras salieron solas. Se podría decir así. Problemas con mi familia. Ella asintió con un gesto cargado de comprensión. No insistió. Prefirió hablar de lo suyo. Mi chico, Hugo Martín, está en el ejército, destinado en Afganistán, dijo, señalando una foto enmarcada detrás de la barra. Siempre dice que lo que más echa de menos son las cosas simples, una comida caliente que no venga en sobre. Me miró de nuevo. Vosotros, los soldados, parecéis de hierro, dijo con dulzura, pero hasta el corazón necesita calor. Sus palabras me golpearon más fuerte que la bofetada de Dani Rivas. No me veía como un problema ni como un lastre, sino como lo que era, una soldado, y una persona con un corazón que merecía cuidado. Cuando fui a pagar el café, agitó la mano para negarse. Insistí, dejando mis pocos dólares sobre la barra, pero ella los devolvió. Debajo del platillo encontré la cuenta, y sobre ella, en una letra cuidada, un mensaje escrito a mano. Gracias por tu servicio, tanto aquí como allá. Leí esas palabras 2 veces, hasta que se nublaron tras las lágrimas. Aquí y allá. Lo comprendía. De algún modo, aquella mujer intuía que yo combatía en 2 frentes. Sentí una oleada de emoción tan intensa que casi me dobló las rodillas. Cuando me despedía, con la voz temblorosa de gratitud, me detuvo. Espera un momento, hija. Estoy algo apurada. Necesito a alguien que me ayude unas semanas a cerrar y limpiar. No es mucho, pero se paga. Se calló un instante y añadió. Y tengo un cuarto arriba del local, pequeño, limpio. Nadie lo usa. Podrías quedarte allí. Trabajas y compensas con el alquiler. Sin compromiso, solo una oferta. No era solo trabajo ni un techo, era un refugio, era confianza, un acto de fe de una desconocida, justo cuando mi propia familia me había negado todo. Recordé algo que había leído de Brené Brown. Pertenecer no es encajar, es tener el valor de estar sola y dejarse ver. Allí, en aquel diner, sentí que alguien realmente me veía. Me encantaría, alcancé a decir. Gracias. Esa noche, en lugar de una habitación fría de motel, me encontré en un dormitorio acogedor que olía a canela y pan recién hecho. Sobre la cama, un edredón grueso tejido a mano. Lola Martín me llevó una manta de lana suave y un vaso de leche caliente, como hacía mi abuelo Joaquín Rivas. Sentada en el borde de la cama, envuelta en la manta, por fin lloré. No eran lágrimas de rabia ni de autocompasión, eran de pura, desgarradora gratitud. Un cuenco de sopa y una cama caliente de una desconocida me habían dado más amor que mi propia familia en 26 años. Entonces entendí. A veces quien te salva no lleva tu sangre. Si alguna vez tuviste a una Lola Martín en tu vida, alguien que te tendió la mano cuando más lo necesitabas, pulsa me gusta en su honor. Y dime en los comentarios, ¿qué comida sabe a consuelo para ti? Para mí, desde ahora, siempre será la sopa de pollo con fideos. Comprendí también que un soldado nunca gana solo una guerra, necesita una retaguardia, un lugar donde descansar y rearmarse, y en el sitio más inesperado acababa de encontrar la mía. La primera semana en Martin's Place fue un alto el fuego. Por primera vez en mi vida adulta probé una paz sencilla, sin trampas. Mis días siguieron un ritmo sereno. Madrugar, ayudar a Lola en los preparativos, atender el ajetreo del mediodía y pasar las tardes en mi cuarto, leyendo libros prestados de la biblioteca o avanzando en mi investigación. No había juegos mentales, no había máscaras. Solo el tintinear de los platos, el aroma a café y la aceptación callada de una mujer que no me debía nada.
Por primera vez empezaba a sentir lo que era tener un hogar seguro, pero un soldado sabe que una semana de silencio en el frente no significa el fin de la guerra, significa que el enemigo se reorganiza. El primer ataque de la contraofensiva llegó exactamente 7 días después de mi huida. Una llamada de Elena Soler. Estaba limpiando la barra tras la hora de la comida cuando vibró el teléfono. Su nombre en la pantalla me heló el estómago. Dejé que saltara el buzón de voz, mis manos aferrando con fuerza el borde del mostrador. Recordé las palabras de Jocko Willing, el SEAL retirado cuyos libros nos obligaban a leer en la academia. La disciplina es libertad. En ese instante, mi disciplina emocional era lo único que me mantenía a salvo de su drama. Un minuto después, apareció el icono del mensaje. Lo escuché en el almacén, apoyada en un saco de patatas. Su voz estaba cargada de lágrimas fingidas. Alba, soy mamá. No entiendo por qué nos haces esto. Silencio calculado. Trabajé tanto en la cena de Navidad y tú lo arruinaste todo. Lo arruinaste. Ni una palabra sobre la bofetada, ni sobre los insultos de Dani, ni sobre la complicidad de Mario Rivas, ni sobre cómo me echaron a la nieve. En la versión edulcorada de Elena Soler, yo era la agresora, y mi delito había sido arruinar su Navidad perfecta. Era el manual de la manipulación, ignorar lo ocurrido y centrarlo todo en los sentimientos heridos del supuesto ofendido. Borré el mensaje de voz. Los ataques se repitieron durante días. Otra llamada de mi madre, esta vez con la voz cargada de esa ansiedad propia de los barrios residenciales. Alba, tienes que volver a casa. Los vecinos empiezan a preguntar. Estás avergonzando a toda la familia. Mi existencia no le preocupaba. Lo que le obsesionaba era su fachada. Mi dolor era solo un estorbo para su imagen. Después fue el turno de Mario Rivas. Cambió de estrategia. Una notificación apareció en mi móvil. Mario Rivas ha transferido $500 a tu cuenta. Instantes después, un mensaje suyo. Sé que estás enfadada, pero vuelve para hablar. Considéralo un regalo de Reyes atrasado. La pantalla me devolvía un insulto helado. Esto era mucho peor que las lágrimas fingidas de mi madre. Era un soborno descarado. Un intento miserable de comprar mi silencio y mi obediencia con $500. Creía que mi dignidad tenía precio. Igual que Dani Rivas había llamado alquiler a mis aportaciones. Para ellos la familia no era amor ni respeto. Era una empresa, y yo solo era el activo rebelde. No toqué la notificación. El dinero se quedó allí, convertido en prueba de su culpa y símbolo de mi negativa a ser comprada. Mi silencio era mi única arma, y estaba funcionando. Me había convertido en un agujero negro donde antes había una hija dócil. Mi negativa a responder, a discutir, a darles combustible, estaba creando un vacío que no sabían cómo llenar, y ese vacío los estaba llevando al pánico. La prueba de ese miedo llegó un martes nevado. Un camión de mensajería se detuvo frente al local y el repartidor entró con una caja de cartón mediana. Paquete para Alba Rivas, leyó en voz alta. Lola Martín y yo cruzamos una mirada. Nunca recibía paquetes allí. El corazón me retumbaba en el pecho. Firmé con la mano temblorosa. La dirección de retorno era la casa de mis padres, y la letra, apresurada y torpe, era de mi padre. ¿Todo bien, hija? Preguntó Lola frunciendo el ceño. Pareces haber visto un fantasma. No lo sé, murmuré casi sin voz. Da la impresión de que tienen miedo. Subí la caja a mi habitación, con la mente desbocada. ¿Qué habría dentro? ¿Un regalo sentimental para ablandarme? ¿Cartas culpabilizadoras? Me senté en la cama, observando el cartón. Esto no era un gesto cualquiera, era un error. Mi silencio los había forzado a mover ficha, y tenía la terrible certeza de que mi padre acababa de cometer la peor. Con los dedos temblando, abrí las solapas. No había fotos familiares ni objetos queridos. Dentro había un caos de papeles, documentos financieros, escrituras de propiedad, viejas declaraciones de impuestos, contratos con jerga legal incomprensible. Parecía el contenido de un archivador volcado a toda prisa. En medio del desorden, un único papel manuscrito en la papelería personal de mi padre, la nota que lo cambió todo. Alba, tu madre y yo cometimos un error. Dani no sabe nada de esto. Por favor, no hagas nada. Llámame, te lo ruego. Lo leí 3 veces. Las palabras se mezclaban en mi cabeza hasta que el mensaje quedó claro como un disparo. Dani no sabe nada. Quería proteger a mi hermano. No hagas nada.
Temía lo que yo pudiera hacer, lo que quizá ya hubiera descubierto. En su terror acababa de confirmarlo todo. Extendí los documentos sobre la cama, escrituras con firmas sospechosas, declaraciones fiscales que reflejaban ingresos mucho menores de los reales, contratos con sociedades pantalla que jamás había oído nombrar. La sangre se me heló. Ya no se trataba de dinero ni de respeto. No era un simple favoritismo de hijo frente a hija. Era una conspiración. Mi familia no estaba solo rota, estaba corrompida. Y Mario Rivas, el hombre que me llamó basura, que intentó comprar mi silencio con calderilla, acababa de firmar el mayor error de su vida. En su desesperado intento por proteger su reino, Mario Rivas acababa de enviar al enemigo los planos de toda la fortaleza. Esa noche no dormí. Me quedé en el suelo de mi cuarto, los documentos esparcidos a mi alrededor como la onda expansiva de una bomba. El impacto de la nota de mi padre se había disipado, sustituido por algo más frío, más afilado. La tristeza que aún arrastraba, el duelo por la familia que siempre había deseado, se esfumó. En su lugar quedó la claridad helada de un soldado que estudia el mapa del territorio enemigo. En instrucción básica te enseñan sobre la niebla de guerra, la incertidumbre que enturbia el campo de batalla. Aquella caja de papeles fue un viento súbito que disipó la niebla, revelando la posición exacta del enemigo. Con una calma metódica que hasta a mí me asustaba, comencé a unir las piezas. Ya no era una hija mirando las finanzas familiares, era una analista de inteligencia montando un mosaico de corrupción. El patrón emergía del caos. La consultora financiera de mi padre, Rivas y Asociados, no solo asesoraba a clientes, era una lavandería. Los contratos enrevesados, las transferencias entre sociedades fantasma, todo un engranaje diseñado para blanquear dinero sucio de ciertos clientes de alto perfil. Y allí estaba Dani Rivas, el niño de oro, apareciendo en documentos que claramente no entendía, moviendo piezas sin saberlo. Lo más nauseabundo fue descubrir mi propio papel, involuntario, dentro de la maquinaria. La última pieza encajó, y el aire se me quedó atascado en los pulmones, mis transferencias mensuales a la familia. Siempre había creído que servían para la hipoteca, la compra, los gastos normales de la casa. La verdad era infinitamente más siniestra. Mi dinero, ganado con disciplina y sacrificio militar, era la semilla inicial. Ingresos limpios y legítimos de una empleada federal que se depositaban en una cuenta conjunta, retirados luego en efectivo para dar apariencia de legalidad al dinero turbio. Mi servicio, mi estabilidad, mi impecable historial como sargento del ejército, todo era un escudo. No solo se habían apropiado de mi dinero, habían saqueado mi honor, el núcleo mismo de mi identidad, usándolo como camuflaje para sus crímenes. El vértigo del descubrimiento me dejó sin aliento. Y entonces lo vi, la última violación imperdonable, una solicitud de préstamo para una empresa ficticia, presentada hacía 2 años, $50,000. En el apartado del solicitante, con la caligrafía perfecta de mi padre, estaban mis datos, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de la seguridad social. Había usurpado mi identidad, falsificando mi firma, haciéndome cómplice involuntaria de su fraude. Yo era un fantasma en su engranaje, un nombre en papeles que podían vincularme a un delito federal. La rabia que me invadió era blanca, silenciosa, abrasadora. Consumió toda duda. Aquello ya no era una disputa familiar. Era una traición a mi país y a mi código. En ese instante mi móvil comenzó a vibrar, y no paraba. Era un bombardeo constante, una andanada de artillería de un comandante acorralado. Miraba la pantalla con morbosa curiosidad. Una llamada, 5, 20. En una hora, 43 intentos de contacto de mi padre. Finalmente dejó un mensaje. Le di a reproducir y dejé que su voz inundara el cuarto. Ya no era el tono autoritario de un padre airado. Era el ruego tembloroso de un criminal acorralado. Alba, Alba, por favor, contesta. Balbuceaba con la respiración entrecortada. No sabes lo que estás haciendo. Vas a destruirlo todo, todo lo que hemos construido. Tu madre, Dios, Alba, ella no lo soportará. Por favor, llámame. Escuché el mensaje 2 veces. No estaba arrepentido de lo que había hecho, solo lamentaba haber sido descubierto, y ahora usaba a Elena Soler como escudo humano. Otra táctica de manual. Eliminé el mensaje y bloqueé su número. El tiempo de hablar había terminado.
A la mañana siguiente me planté frente al pequeño espejo del baño. El moretón de mi mejilla se había desvanecido, dejando apenas una sombra amarilla. Pero no me miraba la cicatriz. Observaba a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos ya no mostraban dolor, ni confusión, solo firmeza. Ya no quedaban lágrimas, solo quedaba la despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN. Recordé la voz de Dani, cargada de soberbia y furia. Lárgate de mi casa. Me miré al espejo y susurré lo que llevaba toda la noche grabándose en mi alma. Esa nunca fue mi casa. Era la cuartel general en Zaragoza avanzada de un enemigo, y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa helada me rozó los labios. Hoy comenzaba la contraofensiva. Había luchado por su aprobación, por un reconocimiento, por una migaja de amor. Se acabó. ¿Qué haces cuando quienes juraste amar te traicionan de la forma más atroz? Cambias las reglas del combate. Llega un momento en que callar deja de ser una opción, en que debes levantarte y devolver el golpe, no por venganza, sino por justicia. Si alguna vez llegaste a ese punto de quiebre, pulsa me gusta por todos los que encontraron su voz. Y si te unes a mí en esta despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN, comenta con una sola palabra, justicia. Mi lucha ya no consistía en que me vieran como hija, era actuar como soldado, y el deber de un soldado es desenmascarar al enemigo, sea quien sea. El juramento que hice ante el espejo no fue emocional, fue operacional. Con el enemigo identificado y su conspiración descifrada, la despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN pasó de la fase de inteligencia a la de enfrentamiento estratégico. Sun Tzu, en el arte de la guerra, enseña que para vencer debes conocer al enemigo y conocerte a ti mismo. Yo ya los conocía hasta la médula, su debilidad, la codicia y el terror al escarnio público. Y me conocía a mí misma. Era sargento del ejército de los Estados Unidos. Había sido entrenada en disciplina, estrategia y en la ejecución implacable de un plan. La emoción era una carga, la acción, el objetivo. Mi primer movimiento fue asegurar un activo táctico. Sabía que no podía atravesar sola aquel campo minado legal. Escarbando en mi memoria, recordé un nombre, Iván Carrasco, padre de un compañero de unidad, abogado fiscalista en Cleveland con fama de ser un perro de presa. Busqué el número de su despacho en internet y llamé desde la oficina trasera del local. Lola Martín, con un gesto silencioso de confianza, me cedió el espacio. Cuando su secretaria me pasó la llamada, no me presenté como una joven angustiada. Hablé como lo que era, una soldado informando de una situación. Señor Carrasco, mi nombre es Sargento Alba Rivas. Comencé con voz firme y formal. Estoy de permiso. Dispongo de pruebas documentadas de fraude financiero a gran escala, incluidos blanqueo de capitales y robo de identidad. Necesito asesoramiento sobre el procedimiento adecuado para denunciarlo ante Hacienda. Hubo una pausa al otro lado. Casi pude escuchar cómo pasaba de la mentalidad civil a una concentración quirúrgica. Mi tono profesional había cortado de raíz la palabrería. Sargento, dijo al fin, con voz grave y áspera, cuénteme todo. Y lo hice. Expuse los hechos con precisión, sin adornos, como en un informe de operaciones. Él escuchó sin interrumpir, lanzando solo preguntas breves y certeras. Al acabar, ya tenía el marco legal de mi ofensiva. El siguiente paso fue empaquetar la inteligencia. De vuelta en mi habitación, pasé la tarde frente al portátil organizando las pruebas en dos carpetas digitales distintas. A la primera la llamé paquete alfa. Contenía cada transacción, cada correo, cada recibo que probaba mis aportaciones a la familia. Era la historia de mi sacrificio, cuantificada e incuestionable. La segunda carpeta era más peligrosa. Paquete bravo. Allí guardé el contenido del paquete de pánico de mi padre, declaraciones fiscales fraudulentas, transferencias sospechosas, el préstamo empresarial falsificado con mi nombre. No era un relato de sacrificio, era un catálogo de delitos federales. Con ambos paquetes listos, redacté la declaración de guerra. Era un correo breve, gélido, dirigido a Mario Rivas, Elena Soler y Dani Rivas. Utilicé un servicio encriptado que había aprendido en un curso de ciberseguridad, imposible de rastrear de inmediato. El asunto era clínico, informe preliminar, respuesta requerida en 24 horas. El cuerpo no era súplica ni petición, era una lista de exigencias.
los términos de su rendición incondicional. Esta comunicación constituye notificación formal. El archivo adjunto, paquete alfa, contiene un resumen detallado de mis contribuciones financieras al Hogar Rivas durante los últimos 2 años. En vista de los hechos recientes y descubrimientos efectuados, se requieren las siguientes acciones. Una disculpa escrita y formal de Dani Rivas por la agresión física cometida en Nochebuena, entregada a mi abogado. El reembolso íntegro de todos los fondos detallados en paquete alfa, con intereses, transferido en un plazo de 48 horas. Una explicación completa y transparente por escrito de las actividades financieras reflejadas en un segundo archivo que permanece en reserva. El plazo para el cumplimiento total expira mañana a las 17:00. Adjunté paquete alfa. Paquete bravo, mi as en la manga, quedaba implícito, aunque no mencionado. Ellos no sabrían exactamente qué tenía, solo que era devastador, que su conciencia culpable completara los huecos. Pulsé enviar. El primer disparo estaba hecho, pero un buen soldado siempre contempla un plan de contingencia. El último paso de mi estrategia fue el más implacable, un segurones para que no hubiera escapatoria. Redacté un segundo correo. Los destinatarios, Iván Carrasco, en Cleveland, y la dirección pública de Adesplie en el extranjero bajo bandera de la OTAN de la División de Investigación Criminal de Hacienda. El mensaje era breve. A quien corresponda, se adjuntan pruebas de presuntos delitos financieros para su revisión. Atentamente, una ciudadana preocupada. Adjunté el paquete Bravo, el archivo completo y sin censura de toda su red criminal. Después programé el envío automático con una herramienta. Exactamente en 48 horas saldría de mi bandeja. Era mi interruptor de hombre muerto, mi bomba táctica. Tenían 2 días para cumplir mis exigencias. Si lo hacían, podía cancelar el envío. Si se negaban, dudaban o intentaban amenazarme, el sistema lanzaría el ataque por mí. La mecha estaba encendida. Pulsé programar envío. Una calma gélida me envolvió. Había hecho todo lo que debía: analizar la inteligencia, asegurar mis activos, emitir mis términos y fijar consecuencias. El poder ya no estaba en sus manos, no en los puños de Dani Rivas, ni en las lágrimas teatrales de Elena Soler, ni en la telaraña de mentiras de Mario Rivas. Ahora residía en un servidor a kilómetros de distancia, descontando los segundos. La batalla estaba en su campo. Solo tenía que esperar la respuesta del enemigo. Y no tardó. Menos de una hora después de enviar mi correo, lanzaron su predecible y desesperada contraofensiva. Empezó con un sonido que no era un golpe suave. Era un martilleo frenético en la puerta del local, tan fuerte que hizo vibrar los cristales. Lola Martín, que cerraba la caja registradora, me miró con los ojos abiertos de preocupación. Yo le devolví un gesto firme, sereno. Yo me encargo. Había previsto esta incursión. Estaba preparada. Crucé el pasillo desde la cocina y descorrí el cerrojo. En el umbral estaba Dani, la cara desencajada por la furia, los copos derritiéndose en su pelo. Miró hacia dentro del comedor cálido como si tuviera derecho a invadirlo. Necesitamos hablar, escupió, intentando empujar la puerta. No me moví. Mi cuerpo era un muro. No, dije, con voz baja pero firme. Eres tú quien tiene que escuchar. El cambio de poder fue inmediato y absoluto. Se detuvo, desconcertado por mi falta de miedo. Retrocedí un paso y le indiqué que entrara, no en el calor de un hogar, sino en un terreno neutral, estéril, mi territorio. Avanzó hasta el centro del comedor vacío, torpe entre los asientos de vinilo rojo. Lola se quedó tras la barra, como una centinela silenciosa. No pronunció palabra, pero su sola presencia era una muralla a mi espalda. Dani inició su ataque con su arma más antigua, la intimidación. ¿Pero qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, su voz rebotando en el silencio. No estás solo enfadada, estás loca. Vas a destrozar a esta familia. Me quedé de pie, las manos entrelazadas a la espalda, sosteniéndole la mirada. Mi silencio era un escudo. Su furia no podía atravesarlo, y aquello le incomodaba. Cambió de estrategia. Intentó sobornarme. Mira, dijo, forzando un tono conciliador que sonaba grotesco. Vale, lo siento. Me pasé en Navidad, estaba fuera de mí. Avanzó un paso. ¿Cuánto quieres? Solo dime la cifra. ¿Cuánto dinero hace falta para que todo esto desaparezca? Ni pestañeé. Todavía creía que se trataba de dinero,
que podía recomprar mi silencio, mi dignidad. Mi mutismo alimentaba su desesperación hasta que recurrió a su última y más confiada arma, el desprecio. Su rostro se torció en una mueca venenosa. ¿Sabes qué? Da igual, no eres nada sin nosotros, ¿lo entiendes? Te crees soldado, pero siempre volverás arrastrándote porque no tienes nada. Eres nada sin esta familia. Y ahí estaba, el insulto final, la mentira fundacional sobre la que habían edificado mi vida. Acababa de confirmar el motivo mismo de mi despliegue en el extranjero bajo bandera de la OTAN. Le dediqué una sonrisa helada. Saqué despacio el móvil del bolsillo. Dani Rivas me miraba confundido mientras mi pulgar se deslizaba sobre la pantalla. No aparté mis ojos de los suyos, un depredador cansado de jugar con su presa. Acabas de decir la contraseña equivocada, murmuré. Su ceño se frunció, desconcertado. ¿De qué demonios hablas? Ante sus propios ojos abrí el correo programado, el que contenía el paquete Bravo, dirigido a Hacienda, y con un gesto lento, deliberado, pulsé el botón que decía enviar ahora. Se estremeció como si hubiera oído un disparo. ¿Qué... ¿Qué acabas de hacer? Balbuceó, la voz impregnada de un pánico real. Eso, respondí, guardando el teléfono en el bolsillo con una calma glacial. Era el paquete Bravo. Una copia íntegra de la contabilidad creativa de Mario Rivas, incluido el préstamo que pidió con mi nombre. Acaba de llegar a la agencia tributaria. Di un paso hacia adelante. Misión cumplida. La transformación de su rostro fue el espectáculo más satisfactorio de mi vida. Fue una cascada violenta de emociones. Primero la furia arrogante se deshizo, dando paso a la incredulidad. Después, esa incredulidad se tornó en comprensión nauseabunda. El color se drenó de su piel hasta dejarlo grisáceo. Sus ojos, encendidos de ira momentos antes, se abrieron con el terror primario de un animal acorralado. Entonces su programación, su vida de privilegio y derecho heredado, tomó el control. Ante la amenaza, reaccionó con fuerza bruta. Lanzó un rugido inarticulado y se abalanzó sobre mí, las manos extendidas. Fue casi ridículo de lo lento que parecía. Mis años de instrucción en combate cuerpo a cuerpo se activaron solos. No bloqueé, no golpeé. Simplemente giré mi peso un paso preciso a la izquierda y dejé que su propio impulso lo arrastrara al vacío. Su carga se encontró con el aire, tropezó, braceando, y se estrelló contra una mesa vacía con un estruendo de metal y fórmica. Cayó al suelo, despatarrado sobre el linóleo ajedrezado. Mi disciplina y mi calma habían neutralizado por completo su violencia. Se incorporó sobre manos y rodillas, respirando a bocanadas, jadeante. Me miró desde el suelo y por primera vez en mi vida lo vi tal como era. No un hermano, no un verdugo, sino un niño débil y aterrado. ¿Por qué? Susurró, la palabra rota, casi un gemido. Me erguí sobre él sin rabia, sin compasión, con la frialdad de un soldado que sabe que ha ganado la batalla. Recordé mi juramento, proteger contra todos los enemigos, externos e internos. A veces el enemigo está dentro de tu propia casa, porque un soldado nunca negocia con el enemigo, dije con voz firme. Solo acepta su rendición incondicional. Le di la espalda y caminé hacia la salida. El sonido de su respiración rota se perdió en el silencio triunfal del comedor. Cuando Dani salió tambaleándose del local, descendió una calma solemne, rota únicamente por el zumbido del frigorífico. La adrenalina se drenó de mis venas, dejándome exhausta hasta los huesos. Lola Martín apareció desde detrás de la barra, un paño de cocina en las manos. No preguntó nada, solo posó una mano suave en mi brazo. Vamos, hija, dijo en voz baja. Sube arriba. Pareces alguien que acaba de salir de una guerra. Tenía razón. La batalla había terminado. Tocaba evaluar los daños. Las noticias del derrumbe me llegaron en fragmentos, narradas con la calma profesional de mi abogado Iván Carrasco. Él hablaba en términos legales, no de dramas familiares. La agencia tributaria había abierto oficialmente una investigación criminal contra Rivas y asociados. Las cuentas personales y empresariales de Mario Rivas estaban congeladas. Dani había sido despedido de su puesto de director de proyectos por los socios de la firma, ansiosos por desvincularse del inminente incendio judicial.
La casa, aquel castillo suburbano perfecto en Westerville, enfrentaba un embargo, pues había sido comprada y mantenida con fondos blanqueados. El Imperio Rivas, construido sobre cimientos de engaño, se desmoronaba bajo el peso de la verdad, tal y como yo lo había planeado. Mientras Iván Carrasco me iba comunicando cada noticia, no sentí la euforia victoriosa que había imaginado. No hubo júbilo ni ese subidón satisfactorio de venganza, solo un vacío pesado y hueco en el estómago. El objetivo estaba alcanzado. Misión cumplida. Pero se parecía menos a un desfile de triunfo y más a recorrer un campo de batalla cuando todo ya ha terminado. Una semana después del enfrentamiento, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Casi no contesté, pero un último impulso me hizo pulsar. Al otro lado, la voz era casi irreconocible. El tono mandón y seguro de Mario Rivas había desaparecido, sustituido por un susurro derrotado y rasposo de un hombre acabado. Te lo han quitado todo, dijo, sin ira ni súplica, solo una constatación fría. Por primera vez decidí responder. Mi voz fue tan serena y firme como la suya sonaba quebrada. No te he quitado nada, contesté. Solo he devuelto lo que nunca fue tuyo. Tu error fue confundir mi silencio con complicidad. Ese fue tu fallo táctico, no el mío. Le oí tomar aire con temblor, quizá para suplicar, quizá para discutir. No esperé a averiguarlo. Corté la llamada. No quedaba nada más que decir. Aquella noche, tras cerrar el turno, me senté en mi pequeña habitación sobre el local. El olor a canela flotaba aún en el aire. Saqué mi vieja cartera de cuero y desplegué las fotos arrugadas que siempre llevo encima. Una era de mi abuelo con el uniforme de los marines, la otra de cuando tenía 10 años, sonriendo con los dientes separados, el brazo sobre un Danny adolescente en la feria del estado de Ohio. Sujetábamos un peluche gigantesco que él había ganado para mí. Su sonrisa en aquella foto era sincera. Por una breve tarde soleada había sido mi hermano mayor. Miré esa imagen largo rato. Ya no sentía rabia. Lo que me invadía era una tristeza profunda por esos dos niños de la foto, por la familia que pudo haber sido y nunca fue. No la rompí. Destrozarla habría sido un acto de pasión, y la pasión se había ido. En su lugar abrí una vieja caja de madera donde guardo mis medallas y la brújula de mi abuelo. Coloqué con cuidado la foto de Ethan y mía junto a la del abuelo. Archivaba el pasado, no lo borraba, lo ponía donde debía estar, en un contenedor cerrado. Al cerrar la tapa, el móvil vibró en la mesita. Un mensaje de Elena Soler. Era la última andanada predecible de un enemigo derrotado. No era una disculpa, era un intento final por herir, un intento desesperado por revertir la culpa. Decía, espero que estés contenta ahora que lo has destruido todo. Leí las palabras y por primera vez sentí no ira ni pena, sino una compasión clínica y distante por ella. Seguía en la oscuridad, protegiendo la mentira. Teclé una respuesta corta, un informe final para cerrar la operación. No lo destruí, simplemente encendí las luces. Envié el mensaje y comencé el protocolo final. En el ejército aprendes a establecer una zona desmilitarizada, una DMZ, una franja en la que se prohíben las hostilidades, un espacio pensado no para arreglar el conflicto, sino para terminarlo. Era hora de crear mi propia DMZ. Abrí la agenda de contactos. Encontré el nombre de mi padre, mantuve el dedo sobre la pantalla y seleccioné bloquear. Hice lo mismo con mi madre y por último con Dani Rivas. No fue un gesto impulsivo ni de rabia, fue una decisión estratégica, tomada con la cabeza fría, una maniobra logística para proteger mi paz. Después di un paso más. Borré por completo sus entradas del teléfono. Sus nombres desaparecieron de mi lista. Un soldado sabe cuándo retirarse de un frente insostenible para conservar fuerzas. Aquello fue mi declaración oficial de alto el fuego. No para ellos, para mí. La guerra había terminado. Un año después, la escena transcurre en Martin's Place en una tarde fresca de otoño. Afuera humean las hojas quemadas. Dentro reina el calor y el reconfortante aroma del café y la cebolla a la plancha. Estoy tras la barra, pasando el paño con un gesto que ya es rutina. La avalancha del viernes ha cesado. Quedan algunos clientes habituales rematando la tarta y compartimos sonrisas fáciles. Me conocen. Ya no soy la chica asustada que entró temblando de la nieve. Soy Alba Rivas, la encargada del local. No llevo uniforme militar.
Hoy visto un simple delantal sobre una camisa de franela y unos vaqueros, y aún así mantengo la postura. La disciplina está incrustada en mí, pero ya no como escudo defensivo. Es una confianza serena y asentada que nace de saber quién soy. Mientras relleno los saleros, el correo del día llama mi atención. Hay un sobre oficial del despacho de Iván Carrasco. El corazón no me da vuelcos como antes. Voy al despacho trasero, me siento y lo abro. Dentro, una resolución final sobre el caso contra Mario Rivas y un giro de la fortuna. Un cheque bancario. El tribunal dictó que una parte de los bienes recuperados, concretamente los fondos vinculados a la usurpación de mi identidad, me fueran entregados como restitución. La cifra es importante. Hace un año, ese dinero habría sido la suma amarguísima de mi dolor, un precio por el honor robado. Hoy me suena distinto. No es dinero manchado, es una herramienta, una oportunidad. Ya sé exactamente qué haré con ello. Cojo un papel del local y empiezo a escribir a Iván Carrasco. Le ordeno que destine la totalidad de esos fondos a crear una beca. Fondo legado, Sargento Joaquín Rivas, en honor a mi abuelo. Un pequeño fondo para ayudar a hijos de veteranos discapacitados de Ohio a pagar la universidad o una formación profesional. Una sonrisa lenta se dibuja en mi rostro mientras escribo. El legado que Mario Rivas quiso forjar era de mentiras y codicia. El mío será distinto. Tomaré el arma que construyeron para dañarme y la transformaré en un arado. Sembraré esperanza para otras familias y otros soldados. Su apellido era monumento al engaño. El de mi abuelo será monumento al servicio. En ese instante suena mi móvil con una llamada por FaceTime. La pantalla se ilumina con un rostro bronceado y cansado entre dunas. Hugo Martín, el hijo de Lola, desde su cuartel general en Zaragoza. Hola, Alba, dice con la voz rasgada. ¿Cómo está mi madre? Estupenda, respondo riendo. Está perfeccionando una tarta de manzana nueva. Tendrás que hacer de juez cuando vuelvas. Él comenta que el nuevo sistema de pedidos online ha subido el negocio un 20%. Sonríe con orgullo. Ella te llama su ángel guardián, me cuenta. Siento un calor que no viene de la calefacción del local. No, somos equipo, contesto, y la frase me sale fácil y cierta. Hablamos unos minutos más, con esa complicidad silenciosa que solo comparten quienes han llevado uniforme. Se despide con un cuídate y yo le devuelvo el mismo deseo. Es una conversación sencilla, pero contiene todo lo que siempre quise de un hermano: camaradería, respeto y un deber compartido. Tras la llamada, ayudé a Lola Martín a terminar el cierre. Echamos la llave a la puerta principal, apagamos el neón que anunciaba abierto y nos dirigimos a la amplia y cálida cocina que, con el tiempo, se había convertido en el corazón de mi vida. Todo estaba recogido tras el servicio de cena. En el centro de la mesa de acero inoxidable nos esperaban 2 puestos servidos, 2 cuencos humeantes de sopa de pollo con fideos. Nos sentamos, solo nosotras dos, envueltas en ese silencio cómodo que sigue al final de un día agotador. No hacen falta palabras, solo comemos. La sopa sabe igual que aquella primera noche, caliente, reconfortante y honesta. Es el sabor de un refugio. Miro al otro lado de la mesa a esta mujer de ojos bondadosos y arrugados que me dio un trabajo, un techo y un lugar al que pertenecer cuando no tenía nada. Lola suele repetir un versículo de la Biblia: la paz os dejo, mi paz os doy. Y siempre añade: antes pensaba que la paz era la ausencia de conflicto. Ahora sé que no es ausencia, sino presencia. Es sentirte segura, con propósito, con valor. Es la tibieza de esta cocina un viernes por la noche. Ya no soy la sargento Alba Rivas de permiso en medio de un frente. Ya no soy el fantasma atrapado en la maquinaria de mi familia. Aquí solo soy Alba. Y por primera vez en toda mi vida siento que estoy verdaderamente en casa. He sido dada de baja con honor de la guerra más larga que jamás luché y recibida en la vida que yo misma construí, una vida de paz. Mi guerra, al fin, ha terminado, y comprendí que la mayor victoria no fue la venganza, sino la serenidad que encontré después. Mi camino me enseñó que la familia verdadera no siempre es aquella en la que naces, sino la que tienes el valor de forjar, un gesto de bondad tras otro. Si esta historia te ha tocado de alguna forma y si crees en el poder de crear tu propio amanecer, te invito a dar me gusta y a suscribirte. Cada relato compartido se convierte en un faro de esperanza para alguien que, en silencio, libra su propia batalla. Gracias por escuchar.